Bien, queremos saludar a todos nuestros hermanos nuevamente. Digo nuevamente porque hace minutos empezamos en otro canal de YouTube. Ya estamos en el correcto. A todas las personas que estaban esperando la clase del día de hoy, recordándoles que nos falta poco para terminar este tema. Debería finalizar el día de hoy. Solamente nos corresponde un tema más para ir a una pequeña promoción y luego continuar. Es decir, este sería como la primera etapa del curso, como un curso que va a completar, mejor dicho, un tema de estudio. Le decía a los hermanos que el tema que estamos desarrollando ahorita tiene que ver profundamente con la edificación. Y yo trato de que las personas puedan tener claro cuál es la diferencia entre edificación y transformación. Porque el capítulo 12 del libro de Romanos, cuando habla de la transformación, habla de un acto voluntario, personal e individual. Tiene que ver contigo y con Dios. Las herramientas que Dios usa para la transformación es la renovación del entendimiento y, por supuesto, la obra del Espíritu Santo que nos ayuda. Eso se puede definir como el proceso de transformación. Es individual. Pero cuando hablamos de edificación, se menciona en el libro de Efesios, específicamente Efesios habla acerca de la edificación y dése cuenta que habla del cuerpo de Cristo. Es porque cuando hablamos de edificación, no hablamos de un acto personal ni individual. La edificación tiene que ver con una labor colectiva. Es imposible que una persona sea edificada de forma personal. La transformación es individual, es personal. La edificación no. Por eso que para edificarse uno necesita ser parte de un organismo tan importante como la iglesia. Porque la iglesia es un organismo corporativo. Por eso es que la iglesia tiene sistemas educativos, como en el caso nuestro, Infortem. Porque Infortem es un sistema educativo que de forma corporativa permite que la persona pueda ser no transformada, sino edificada. Donde usted tiene que tener conexiones humanas, encontrarse con gente molesta. Yo ponía el ejemplo ahorita, que a veces llegamos y le pedimos al Señor que nos edifique, pero hay alguien que nos está haciendo la vida cuadrito, lo tenemos hasta la coronilla, diríamos vulgarmente. Y entonces al tú pedirle a Dios que se edifique, bueno, Dios te manda dos locas, te fastidien, pero es porque recuerda que la edificación es corporativa. La transformación es individual. Estas clases son clases de edificación, son corporativas. Por eso es que cumplimos con cubrir un horario, cumplimos con cubrir un pensum de clase, porque usted está cultivando, y al estar cultivando su conocimiento, usted está edificando. Y la edificación va dirigido a propósito, va dirigido a misión, va dirigido a todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios en cuanto a lo que es nuestra existencia en la vida para bendecir a otros. Eso es lo que se relaciona con edificar. Esta clase, por ejemplo, nos ha permitido entender los cambios que se han dado en la Biblia y que podemos entenderlos de manera muy pertinente a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, se cumplieron muchas cosas. Al tener cumplimiento, ya el mundo, en esa cosmovisión, yo tengo una semana explicando lo que es la cosmovisión, en esa cosmovisión el mundo tiene otra perspectiva totalmente diferente. Y trataba de explicar la semana pasada, la cosmovisión tiene que ver con el conocimiento del mundo que conocemos, pero que no está limitado a lo que perciben nuestros sentidos. La cosmovisión tiene que ver con lo que podemos percibir en lo espiritual. Esa forma de entender lo que humanamente no se puede. Esa forma de darnos cuenta de lo que es la visión de eso que humanamente no se puede cualificar ni cuantificar. Es eso lo que nosotros podemos establecer en nuestras vidas como la cosmovisión.
Algunos lo han llamado, dice que una persona que tiene una cosmovisión clara es una persona que tiene un discernimiento espiritual. A lo que se refiere el libro de los Hebreos, que logran el desarrollo de ese discernimiento en el ejercicio de sus sentidos para identificar el bien y el mal. Es lo que dice el libro de los Hebreos. ¿Ok? Entendiendo esa cosmovisión, hoy por cierto vamos a hablar un poquito más de eso, esa cosmovisión, porque yo soy de los que creo, y lamentablemente, es una gran verdad, hay un analfabetismo bíblico y espiritual increíble. Y eso obedece a muchas cosas que no vamos a tocarlo en este momento, pero hay muchas carencias que lamentablemente son el resultado de tradiciones, son el resultado de lo que siempre se ha hecho, pero no tiene que ver con el fundamento correcto de la palabra, de las sagradas escrituras. Al entender que cuando Cristo muere, la cosmovisión cambia, es porque se dan en esos precisos momentos de las últimas horas de la muerte de Cristo en la cruz, se dan cumplimientos trascendentales que impiden que el mundo que nosotros conocemos espiritual, en esa cosmovisión, siga siendo el mismo. Por ejemplo, no podemos hablar que la condición del hombre es la misma sin entender que ahora hay un acceso a salvación que no existía hasta antes de la muerte de Cristo en la cruz. Pero cómo eso se dan cambios que tienen que ver con un orden doctrinal increíblemente importantes, y lamentablemente la iglesia nunca los analizó. Entonces hay una confusión porque hay una ensalada en la cabeza de la gente cuando lee el Antiguo Testamento, lee profecías que, si bien es cierto, tienen aplicaciones para situaciones pertinentes y oportunas, pero son profecías que tenían que ver con que ellas terminaban en el momento de su cumplimiento y daban inicio a otras que se establecían o se iniciaban. Cuando estas terminaban, comenzaban otras, creando un cambio trascendental. ¿Cuáles son estos cambios? Hemos señalado algunos aspectos importantes. Por ejemplo, el tema de las profecías. Es un absurdo que nosotros queramos pensar que la cosmovisión y la forma en la que las profecías operaban en el Antiguo Testamento sigan operando en el nuestro. Primero, porque allí no estaba el Espíritu Santo morando en el corazón de las personas. Hoy sí. Segundo, porque ellos no tenían el pensum completo, el canon de las Escrituras que nosotros tenemos. Hoy nosotros sí lo tenemos. Para ponerles un ejemplo, el que quiera tratar de mantener ese mismo esquema o ambiente de profecías, lamentablemente está fuera de todo tipo de discernimiento, por llamarlo de alguna forma, establecido por Dios en su palabra. Podríamos señalar algunos versículos bíblicos, pero ya lo tocamos, entre esos Mateo 11:11, que no nació de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño de los hijos del reino es mayor que Juan el Bautista. Mateo 11:13, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, por ejemplo. Y no está diciendo que se acabaron las profecías, lo que está diciendo es que hay un cambio trascendental, porque en Cristo se cumplieron tantas profecías poderosas y todas ellas fueron transferidas en un sentido práctico a ser entregadas al creyente a través de lo que nosotros tenemos como la Biblia, que no existía para aquel entonces. Otra cosa, las señales, por cierto. Hay algo importante en este punto, porque nosotros hemos tenido una forma equivocada de incluso tomar ciertos versículos bíblicos, descontextualizarlos. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo que comienza a establecerse en el libro de Mateo capítulo 12. ¿Usted recuerda cuando Jesús enseñó sobre la casa limpia, que venían 7 espíritus peores? ¿Usted recuerda ese versículo bíblico?
¿De qué forma nosotros lo hemos enseñado toda la vida? Forzándolo, por cierto, porque lo hemos forzado para decir que es así. Cuando yo digo forzarlo es porque tenemos una gran cantidad de doctrinas que hemos asumido como doctrinas y todas ellas han sido forzadas. Es como cuando usted quiere meter no sé si usted ha visto esos juegos de niños que tienen formas geométricas y usted trata de meter un cuadrado en un círculo. Nosotros hemos forzado muchas verdades. Por ejemplo, ese versículo bíblico. El espíritu que sale, la casa está limpia, y luego vienen 7 espíritus peores. ¿Para qué nosotros hemos usado ese versículo bíblico? Ese demonio. Para decir que cuando una persona se aparta del Señor, se va un demonio, y después ese demonio busca 7 peores y viene y entra al corazón de la persona. Ahí no te da si es que la persona está apartada, está descarriada, porque incluso te dice que la casa está limpia y ordenada. Y para nosotros ha sido el versículo clave para decir, ay mira, fulano cuando se apartó, ahora está peor. Claro, es que la Biblia en ningún momento está enseñando eso. Nunca lo está enseñando. Porque Jesús no era una persona que no sabía lo que estaba diciendo. Lea el contexto. Yo me imagino que usted quiere que eso lo explique y no se lo voy a explicar. Pero le voy a dar pistas. Lee el contexto y se va a dar cuenta que Jesús no está diciendo eso. Porque alguien me está dando a entender entonces que no sabemos qué pasó con el Espíritu Santo que muere en mi corazón, que 7 demonios son más fuertes, que lo sacaron de alguna forma, o él se fue, quién sabe por qué, y vino y entró. Son como explicaciones que uno trata de darle porque va a tratar de encontrar la aplicación a eso, y todo eso son meras especulaciones porque ahí no te explica quién limpió la casa, porque está limpia, solamente te dice que el Espíritu y allí, luego la casa quedó limpia, ordenada, te busca 7 peores y viene lo peor. Pero les voy a dar pistas. Les voy a dar pistas. Eso se refiere a los fariseos y a Juan el Bautista. En el momento, lean el contexto, no se asombren, lean el contexto. En el momento en el que los fariseos le piden a Jesús señal. Y él le dice que él no les va a dar ninguna señal. Que la única señal que van a recibir es que así como cuando es que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre, en el corazón de la tierra. Eso no tiene que ver con ese mensaje que hemos predicado y que hemos escuchado en nuestros púlpitos toda la vida. Y por favor, lean. Y se va a dar cuenta que entonces Jesús, no cuadra idea, porque no es posible que yo venga hablando de una cosa, me salgo del tema. No, él viene hablando de lo mismo, usted solamente tiene que tratar de entender lo que Jesús está diciendo, la condición y la vida. Y nunca olvide esto. Juan el Bautista, y es lo que ocurre en el capítulo 12, cuando Jesús explica el tema de Juan el Bautista. Juan el Bautista bautizó fariseos. Usted sabía eso, ¿verdad? El primero que habló del reino no fue Jesús, fue Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, estando en el desierto, bautizó fariseos, personas que querían a su mensaje y se bautizaron. Cuando Jesucristo comenzó a predicar, esos mismos fariseos que fueron bautizados en el bautismo de Juan, ahora estaban diciendo que Jesús echaba fuera demonios por Beelzebú. Ahora estaban diciendo que para ellos poder creer, Jesús tenía que darle algún tipo de señal, y de repente Jesús salió con esto. No sé si usted entiende las pistas que les estoy dando. Pero por favor, nunca jamás agarre un versículo. Este es lo que me dijeron y escuché toda la vida. Agarre ese mismo versículo y vea qué hilaridad y qué conexión tiene con su contexto. Porque la mejor forma de entender la Biblia es teniendo conocimiento del contexto del texto en cuestión. Igual usted se acuerda cuando Jesús dijo: no echéis vuestras perlas ni vuestros santos a los perros.
haga. Uno dice, no, eso quiere decir que no le prediques a alguien que no. ¿De dónde nosotros sacamos eso? Especulación, suposición, Jesús no enseñó eso. De eso no está hablando Jesús. Lee el contexto y se va a dar cuenta que Jesús está hablando del juzgar a los demás. Y está dando a entender que cuando tú juzgas a un hermano, ese hermano es comparado a un santo, porque un santo es comparado como si fuera una perla de Dios, y cuando tú juzgas como que lo echas a los perros y a los cerdos. Está hablando, lee el contexto y se va a dar cuenta que no está diciendo que no le predique a un impío que no oye el mensaje. No, no lo voy a predicar porque la Biblia dice que no echen las perlas a los cerdos, ni los santos a los perros. Eso no es lo que quiere decir el Señor. Luego explicarle lo que les quiero decir, ¿verdad? Se lo comento porque el capítulo 16 de Mateo habla de las señales y Jesús les empieza a decir cuál va a ser el tipo de señal que ellos van a recibir, tratando de suprimir en el capítulo 16 de Mateo, verso 1 al 4, tratando de suprimir ese esquema emocional, empírico, místico, de creemos si tú nos muestras algo, si das alguna señal. Y Jesús le trata como de decir, ¿qué más señal ustedes quieren? Dando a entender que cuando Él muriera en la cruz, la prueba más grande del amor de Dios, la prueba más grande del amor de Dios, no es que tú sientas la presencia de Dios, aunque es riquísimo. La prueba más grande del amor de Dios es el sacrificio de Jesús. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Hermano, que yo siento la presencia. Y Mayel y yo en estos días discutíamos, conversábamos, teníamos una discusión teológica. Porque ella me decía, no, y yo de verdad no le había prestado atención y me puse con ella a buscar que no existe un versículo en el libro de los Hechos o en alguna carta paulina donde Pablo, Santiago o Pedro o algunos haya hecho algún tipo de analogía o expresado en algún momento el sentir la presencia de Dios. Una carta que diga, y cuando se reúnan y sientan la presencia de Dios, pareciera ser que Pablo le dio más importancia a la identidad cristiana, a la doctrina cristiana. Pablo no alimentó, Pedro no alimentó, Santiago no alimentó, y no quiero decir con esto que nosotros no podamos sentir la presencia de Dios. Que ellos lo hayan sentido. O que ellos no lo hayan sentido. Lo que podemos leer, sí, de forma recurrente en el libro de los Hechos, es el tema de que venía el Espíritu Santo y hablaban en lengua. Pero esa expresión que nosotros usamos, hermano, es que siento la presencia, no la va a encontrar en todo el Nuevo Testamento. Y en el Antiguo pudiéramos nosotros apelar a aquel salmo que dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Y donde el salmista hablaba recurrentemente de la presencia de Dios. Pero Pablo pareciera ser que a eso no le da yo no sé si usar la palabra correcta, el valor. Pareciera ser que Pablo veía que habían cosas que para el creyente eran más importantes. Y Pablo dedica prácticamente sus cartas, Pedro, mire, a la familia, a la identidad cristiana, al sacrificio de Cristo, a la venida de Jesús. Y todo esto nos hace ver que hay cambios que se dan en la cruz a los que nosotros no les hemos prestado atención. El tema de la muerte. El tema de la muerte. Tenemos que saber que cuando Jesús le dijo al ladrón que estaba a su lado, Jesús le dijo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él estaba diciendo, después que yo muera, dentro de esa cosmovisión espiritual, en cuanto al tema de la muerte, van a haber cambios. Ya la gente no puede seguir usando como ejemplo al rico y Lázaro. Hubieron cambios después de la muerte de Cristo, porque la muerte de Cristo hizo cambios. No podemos usar como enseñanza para hablar de la muerte la parábola del rico y Lázaro. No porque no sean verdad, sino porque la parábola del rico y Lázaro son contadas
antes de la cruz. Y después de la cruz, Jesús hace mención a un lugar que no lo nombra cuando habla del rico y Lázaro, habla del paraíso. Alguien me preguntó el domingo, y yo no voy a meterme por ese camino escabroso ahorita, sobre el tema del infierno. ¿Qué opinaba yo de la gente que ha dicho que fue el infierno? Yo le dije, mi opinión es que esto es pura mentira. Primero porque es pura mentira. Es pura mentira porque no he encontrado una base sólida bíblica que demuestre que la gente que muere va al infierno hoy. Si Cristóbal Colón murió hace 500 años, y digamos que Cristóbal Colón no aceptó a Cristo como único y suficiente Salvador, pero Cristóbal Colón descubrió las Américas, recibió la bendición de la reina Isabel para venir a las Américas, a las Indias, y él muere creyendo que el catolicismo era la verdad, y abre los ojos en el infierno. Cristóbal Colón. Qué injusto, ¿verdad? No, me condenaron y no tuve un juicio. Pero lo peor de todo, ¿sabe qué es lo peor de todo? Que si Cristo viniera hoy, Cristóbal Colón tiene 500 años en el infierno. El Señor lo va a sacar del infierno, le va a hacer un juicio y lo va a volver a mandar al infierno. ¿Me parecerá bien? ¿Ha leído la Biblia cuando dice? Por eso es que es importante que entendamos qué pasó y cuántas cosas pasaron después de la cruz. Que cuando Cristo venga, recogerá a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra y comienza a relatar una cantidad de cosas. Hay un momento cuando la Biblia dice que unos saldrán a resurrección de vida y otros a resurrección de condenación. Pero para que alguien sea condenado, necesita un juicio, porque si no es injusto. Y se lo voy a decir así, y si quiere entramos en una peña teológica para discutirlo en otro momento. El infierno no está inaugurado. Dios no puede condenar a alguien sin hacerle un juicio. Por eso es que cuando la Biblia habla de 2 resurrecciones, la primera resurrección, bienaventurado el que halló parte en la primera resurrección, y la Biblia habla de la segunda resurrección. Los que se levanten en la segunda resurrección irán a un juicio que el Apocalipsis llama el gran juicio del trono blanco. Y allí dice, y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, allí sí fue lanzado al lago que anda con fuego de azufre. Pero imagínense, hay leyes en países, por ejemplo en las leyes venezolanas, cuando los procesos demoran mucho, hay personas que están hasta 20 años en la cárcel sin comprobar algún crimen. Después de 20 años en la cárcel, alguien le movió el proceso, pagaron un abogado, lo sacan y luego le dicen, eres culpable, 20 años más para la cárcel. Y no le toman en cuenta los 20 años que estuvo en ensinamiento. Ahora, que eso ocurre entre los hombres, normal. Pero que alguien me diga que Dios puede condenar a alguien ahorita al infierno. Mucha gente se muere y no le explicaron por qué. No sé si me está entendiendo. Hay gente que está muriendo y cree toda su vida que lo hizo bien. Y Dios necesita explicarle por qué lo está condenando. Dios no lo puede mandar al infierno sin explicarle por qué está en el infierno. Porque hay gente que está muriendo y está diciendo, pero Señor, si no acepto a Cristo, obviamente usted sabe cuáles son los atenuantes para ser salvo, que no son las obras. Pero hay gente que, por ejemplo, el pobre Simón Bolívar, que era masón. Dicen que era masón. Y a mí me dicen, ¿cómo no? Simón Bolívar era masón. Y la gente critica a los evangélicos, por supuesto. Pero bueno, ¿qué otra cosa podía hacer Simón Bolívar si en ese tiempo no existía mar? Porque si hubiera existido mar, Simón Bolívar se congregara con nosotros. Amén. Pero no existía mar. Libertó 5 naciones. Ayudó a la gente y pensaba que eso lo estaba haciendo bien. Entonces, imagina morirse a los ojos. Qué bonito.
Esto aquí sí yo pensé que era bueno. Por eso es que hay que sentarse a leer la Biblia primero que ocurre después de la cruz. Eso no quiere decir que no haya un lugar de tormento, ¿ok? Pero tampoco es un lugar de condenación, son dos cosas diferentes. Y el tormento no tiene que ver con condenación, el tormento tiene que ver que probablemente están en un lugar donde se han dado cuenta que hicieron mal. Pero no es igual un lugar de tormento que un lugar de condenación. Y el infierno es un lugar de condenación. Por eso, nos habla de la resurrección de vida, tenemos que tener en cuenta que si va a haber una resurrección para juzgar a los vivos y a los muertos, porque hay gente condenada sin jamás haber sido juzgada. Entonces, ¿por qué la Biblia me habla de una primera resurrección y de una segunda resurrección donde Dios juzgará y el que no se haya inscrito en el libro de la vida, allí sí fue lanzado al lago que arde con fuego de azufre? Virginia, no me puedo meter mucho en este tema, pero te voy a permitir. Hay una parte que les voy a decir, en la Biblia hay una parte que dice que cuando lleguemos al cielo, quien creíamos que estaría entrará y quien creíamos que no estaría. No, eso no te mando. Y lo otro es que tampoco nosotros vamos así. Hay que leer la Biblia. ¿De dónde sacamos la idea que vamos al cielo? De la Iglesia Católica. La Reforma solamente analizó 95 tesis. Pero lo que creía la Iglesia antes de la Reforma, lo siguió creyendo después de la Reforma, a excepción de los puntos elementales que examinó Martín Lutero en las 95 tesis. Y no voy a ir por ese punto porque bueno, ya lo hemos hablado. El tema de la muerte. ¿Qué otra cosa cambia? El mensaje. El mensaje es diferente. ¿Qué otra cosa cambia? Los sacrificios. Cuando hablo de los sacrificios, todo lo que tenía que ver con sacrificio, ya no hay sacrificio. Porque el sacrificio suficiente fue cumplido en la cruz. Amén. Cuando usted trata de creer que puede agradar a Dios con ayunos, no es que no ayune, pero cuando usted cree que con ayunos Dios lo va a oír y le va a responder una oración o una petición, usted tiene un problema, usted no ha pasado por la cruz. Dios me oye, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el único mediador. No es un ayuno, no es una vigilia, no son los sacrificios. Y eso tiene su importancia, pero no es la importancia que nosotros le damos. Que por cierto, también es una herencia maldita de la Iglesia Católica. Y digo maldita porque todo lo que trascendió de la Iglesia Católica dañó. Porque recuerden que la Iglesia Católica en la Edad Media estableció como forma de relación el ascetismo. ¿Y qué era el ascetismo? Era esa cosa que le metieron a la gente en la cabeza, que para acercarse a Dios y para ser más santo, había que autocastigarse. Entonces abrieron los famosos monasterios, el tiempo del monacato, los monjes que hacían votos de castidad, votos de silencio, se metían en conventos, caminaban de rodillas a largos lugares. Había unos que llamaban los santos de los pilares, 20, 30 años viviendo en lugares distantes de todos, famosos ermitaños. Porque la Iglesia Católica le enseñó mal a la gente, la Iglesia Católica distorsionó el mensaje original del Evangelio. Le enseñó a la gente que cuando se muere uno va para el infierno, otro va para el purgatorio, otro va para el cielo. Nosotros solamente eliminamos el purgatorio, pero lo demás lo dejamos igualito. Le enseñó a la gente que para que Dios te acepte y para que Dios te oiga tienes que sufrir. Y quitó el sufrimiento. Por eso es que ponen a un Cristo allí todavía sufriente. Y tú tienes que sufrir y meterte 20 días de ayuno. Yo no estoy en contra del ayuno, pero yo estoy claro. ¿Para qué es un ayuno? Entonces los sacrificios. Otro punto que hemos analizado con esto. El poder del diablo. Que lo estamos compartiendo ahorita en las clases. En este tiempo que hemos comenzado esta serie de predicaciones.
El poder del diablo. Jesús en la cruz obtuvo una victoria. Y usted tiene que preguntarse, ¿una victoria sobre qué? Cuando la Biblia dice que le quitó las llaves del Hades, de la muerte, ¿cuál fue la victoria de Jesús en la cruz? Pareciera ser que a algunos les da la impresión que Jesús no ganó en realidad. Jesús ganó en la cruz. Ahora, nosotros no negamos que haya un conflicto espiritual, que es lo que tenemos que tratar de explicar, que nos enfrentamos a un enemigo derrotado, pero que dejó un sistema activo y operativo montado. El sistema enemigo lo dejó montado y operativo. Y usted tiene que entender cuál es el sistema del enemigo. Sistema de engaño. El otro punto, el tema, nuevamente tocamos en cierta forma de los sacrificios para hablar de los diezmos, entender la obligación bíblica, el compromiso que nosotros tenemos, en diferencia de la obligación que existía antes de la cruz. Tengo un compromiso con Dios financiero, yo no tengo una obligación, porque el libro de Gálatas capítulo 3, versículo 13 dice que Él nos redimió de la maldición de la ley. Maldito el que no diezma, porque no nos redimió de la maldición de la ley. Usted tiene que agarrar todos los versículos que hablan de maldición y que tienen consecuencias de maldición en el Antiguo Testamento y pasarlos por la cruz. Tienen consecuencias, claro, porque evidentemente son malas, Dios las rechaza, pero se terminó el tema de la maldición. Porque en el Antiguo Testamento había que establecer ese tipo de recursos, porque en ellos no moraba el Espíritu Santo. Yo hoy soy templo y morada del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os enseñará todas las cosas. Él no hablará de su propia cuenta. Todo cuanto oyó de mí os lo hará saber. Tomará de lo mío y me glorificará a mí. Yo tengo al Espíritu Santo para que me guíe a toda verdad. Ya yo no necesito una amenaza. Ya yo no necesito que a mí me digan que me voy a perder, que me voy a condenar. Porque ahora, si usted necesita amenazar a la gente y aplicar un psicoterror, hágalo al que no tiene el Espíritu Santo. Porque ellos no tienen otra forma de reaccionar de forma correcta. Pero los que tienen al Espíritu Santo son guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios tarde o temprano te va a guiar al arrepentimiento para redarguir al mundo de justicia, de pecado y de juicio. La oración es otra forma de mirar la oración. Son paradigmas que si nosotros no los rompemos, no hemos logrado hacer la diferenciación correcta, ni podemos disfrutar a cabalidad de la gracia de Dios, ni de la vida abundante. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir? Ahora, eso es otro problema también, porque la gente dice que el ladrón, ¿quién es? Lee el contexto y va a ver que ahí no se refiere al diablo. Pero es otro versículo descontextualizado. Y hay gente que no te dice ladrón, hay gente que te dice así, el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Ni dice el diablo vino a hurtar, matar y destruir, ni se refiere al diablo. Ahora usted puede dar una aplicación, pero no está hablando de eso. Pero luego dice, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sabe por qué no tenemos una vida en abundancia? Porque no hemos pasado por la cruz. Hasta que no pasemos por la cruz no vamos a entender todos nuestros privilegios conquistados en la cruz. No vamos a entender nuestra identidad, nuestra verdadera identidad en Cristo. No la vamos a entender. Va a ser difícil que logremos tener una posición clara si no pasamos por la cruz. Y vamos a seguir siendo víctimas de la religión, de la tradición. Vamos a seguir siendo víctimas. Tanto que criticamos a la Iglesia Católica y nosotros seguimos siendo católicos en el alma. No, la Iglesia Católica. En el alma seguimos manteniendo doctrinas y mentiras que se predicaron y se enseñaron durante
el tiempo de oscurantismo, seguimos predicándolo porque jamás nos preocupamos en ver si eso estaba en la Biblia o no, porque asumimos que como es lo que se ha venido diciendo después. Y en la Reforma se hizo lo más importante. En la Reforma solamente se pusieron 95 tesis, donde los puntos principales fueron la fe y las indulgencias. Hay un versículo que yo quiero que leamos para terminar nuestra clase, que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. Vamos a leer desde el 8 hasta el 10 para que usted entienda lo poderoso de este versículo. Por tanto, no te avergüences, dice Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, porque si hubiera sido conforme a nuestras obras, todos estuviéramos perdidos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Cuándo nos fue dada esa gracia? ¿Cuándo fue dada esa gracia antes de los tiempos de los siglos? Cada símbolo, desde el momento en el que Dios creó el mundo, cada símbolo que señala a Jesús, estaba otorgando una gracia que iba a entrar en vigencia con la muerte y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ve el 10 que este versículo es hermosísimo. Yo no sé si usted alguna vez lo ha leído, pero el versículo 10 es hermosísimo. Pero que ahora ha sido manifestada, es decir, que no había sido manifestado, ¿verdad? Había sido dado, pero no manifestado. Por la aparición de Jesucristo, el cual quitó la muerte, oiga esto, y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿A partir de cuándo fue manifestado todo esto? ¿A partir de cuándo quitó la muerte y sacó a la luz la verdad y la inmortalidad? A partir del sacrificio. No, pues leallo allí. Por la venida y el Evangelio. Pero recuerden que el Evangelio no comienza sino con la predicación de Jesucristo. Es decir, el Evangelio vino a sacar a la luz la vida, la inmortalidad que estaba oculto y que lamentablemente mucha gente, aún sin darse cuenta, vive confinado a ello. Porque no es broma lo que yo le digo. Nosotros somos católicos en el alma y tenemos una relación con el catolicismo increíble, con mentiras del catolicismo. Y como solamente logramos manejar 5, las imágenes, la hostia, nos sentimos que no somos, mire, hay una cantidad de desastres doctrinales de la Iglesia Católica, que la Iglesia Católica metió durante el oscurantismo, desde el 325 hasta el 1521, imagínense todo ese tiempo, que se metió por los tuétanos de la Iglesia y que nosotros todavía lo seguimos creyendo. Lo único que no hacemos es que no creemos en la Virgen, ni en imágenes, ni en el purgatorio, ni en la hostia. Nuestra liturgia es diferente y creemos, pero mire, seguimos creyendo que cuando la gente se muere va al cielo. Eso es catolicismo romano. Eso no es fundamento bíblico. Seguimos creyendo que si la gente se muere y no aceptó a Cristo, va al infierno. Eso es catolicismo romano. Y a eso lo único que le modificamos fue, y porque no logramos encontrar en la Biblia la palabra, porque si lo hubiéramos encontrado hasta en eso creyéramos, en el purgatorio. Pero según la Biblia, según la predicación de los apóstoles, antes del 313, antes que Constantino creara ese monstruo doctrinal de teología errada, mentirosa y equivocada, llamada el Santo Imperio Romano, que emitió a la Iglesia Católica, antes de eso, la Iglesia de Jesucristo tenía un mensaje diferente
Y después del 1521, Martín Lutero, con la mejor intención del mundo, escribe 95 tesis, ataca las indulgencias, no atacó las imágenes, si no lo sabe. Habló de la vida por gracia, de la salvación por gracia. Por eso usted es una iglesia luterana, no sé si usted alguna vez, ¿quién hay una iglesia luterana? Por si usted es una iglesia luterana, no sé si Vladimir, una iglesia luterana, estos bautizan niños. Muchas de sus estructuras son exactamente iguales a la iglesia. Y nosotros nos sentimos orgullosos porque, no, hermano, vamos a ver, y no tenemos ahorita el tiempo ni el momento. Vamos a ver qué dice la Biblia cuando una persona muere realmente, a dónde va. No que lo que dijo el Papa fulano, el Papa el otro, y toda esa cantidad de cosas que hicieron. En algún momento les voy a hablar un poco de lo que fueron los fraudes píos. ¿Usted alguna vez ha leído sobre los fraudes píos? Los decretos de Isidoro. Todos los fraudes y los documentos que la iglesia ocultó por años de la iglesia católica y que hasta el día de hoy están guardados porque fueron los famosos fraudes píos. Entre esos los decretos de un tal Isidoro y todo este tipo de cosas. Bien, hermano, hemos terminado nuestra clase el día de hoy. Recuerde, pasemos por la cruz. Pasemos por la cruz. Si lo que usted cree no lo ha pasado por la cruz para entender cuál es la trascendencia, usted va a vivir confinado a una forma de pensar no bíblica, sino religiosa y tradicional. Y Dios necesita, algunos dicen que hay una reforma mucho más poderosa que la que Dios está trayendo en este tiempo. Bien, nos despedimos de nuestros hermanos acá. Voy a llegar aquí para contestar algunas preguntas, si da tiempo, por supuesto, algunos comentarios y finalizamos.